Y esta noche conversamos con el infectólogo del Hospital Barros Luco y académico de la Universidad de Santiago, el doctor Ignacio Silva. ¿Cómo está, doctor? Muy buenas noches, gracias por conversar con nosotros. Hola Álvaro, buenas noches. Hablemos de esta variante Delta que ha amenazado a tantos países, ya se habla de más de 80, 90 países, y que preocupa, pensando además en lo contagioso que puede ser. De 6 a 8 personas puede contagiar una persona que haya adquirido el virus. ¿Cómo está el sistema chileno para enfrentar una amenaza como esta? Bueno, en Chile tenemos al menos la tecnología para reconocer estas variantes. Creo que uno de los problemas ha sido la cantidad de muestras que se están secuenciando. La técnica se llama secuenciación genética, que está disponible en el Instituto de Salud Pública y en algunos laboratorios y en universidades. Pero el volumen de muestras que se testea no es muy grande. Se ha mejorado, sí, en los últimos meses, pero creo que ante estas amenazas resulta más importante hacer mayores esfuerzos en genotipificar o realizar más secuenciaciones genéticas para identificar estas variantes con mayor velocidad, más rápidamente, y poder tomar medidas epidemiológicas también más preventivamente y no de manera reaccionaria. Claro, este jueves se confirmó ya el primer caso, una mujer que está en Talca, 43 años, estuvo en Estados Unidos, pero claro, conocimos también que su situación se conoció hace ya varios días y en ese sentido, nuevamente la trazabilidad aparece como un desafío para el sistema chileno. ¿Cuál es la visión que usted tiene respecto a los datos que se han conocido de esta mujer, que es el primer caso Delta, de la variante Delta en nuestro país? Sí, yo creo que aquí afortunadamente funcionó la pesquisa de las personas que ingresan al país. Pero esto podría ser la punta del iceberg, porque en Chile se secuencian alrededor de un 0,2% de todas las PCRs que se hacen. Entonces existen muchas personas circulando con COVID y que no tenemos idea de cuál es la variante con la que están contagiados. Seguro que hoy día la variante Delta en Chile no es la variante predominante, pero es muy probable que este no sea el primer caso, que hayan otros casos que todavía no estén identificados. Es lo que pasó en otros países y rápidamente esta variante tomó el primer lugar en la circulación en Estados Unidos, en Gran Bretaña, en Israel, bueno, en India, que es donde se originó. Entonces es muy probable que eso también nos pase a nosotros. Ahora, justo este caso se conoce el día en que se levanta la cuarentena en más de 20 comunas en la región metropolitana, comunas que en el caso, por ejemplo, de Peñalolén, de Puente Alto, de Ñuñoa y otros, tenían ya hace varias semanas, casi 3 meses algunas comunas. ¿Es una medida, cree usted, contracíclica respecto a lo que está pasando con esta variante Delta? Sí, yo creo que por supuesto que llama la atención que en el escenario epidemiológico en el que estamos se tomen medidas que aumenten la movilidad, sabiendo que lo que debemos hacer es restringir la movilidad. Entendemos que hoy día la fatiga pandémica, que es un término ya bastante popular y que es el cansancio asociado a la enfermedad, al estar confinados, etcétera, es algo que nos afecta a todos y que queremos más libertades, pero tenemos que elegir el mejor momento epidemiológico para hacerlo. Chile viene en las últimas semanas disminuyendo sus casos y ojalá que esta disminución de las restricciones, en el contexto además de nuevas variantes genéticas, no haga que nuevamente nos enfrentemos a un pic de contagio, sobre todo en el invierno, que es una época bastante compleja. Yo creo que aquí el llamado tiene que ser fundamentalmente al autocuidado. Si es que las autoridades no son restrictivas, nosotros tenemos que hacerlo lo más posible y evitar actividades de riesgo. Sí, ahora también para esta jornada se esperaba modificaciones al plan paso a paso que se van a comunicar probablemente en los próximos días o tal vez ya la próxima semana. ¿Qué observaciones haría usted o qué cambios, si de usted dependiera, le haría el plan paso a paso? Yo creo que lo que tenemos que conseguir es el equilibrio entre la salud mental de todos, sobre todo de los más pequeños que han sido bastante dañados en su educación, pero también de los más grandes, de todos los que estamos cansados de estar encerrados, porque eso yo creo que nadie se libra de eso. Entonces lograr el equilibrio entre las actividades de bajo riesgo de contagio, que son aquellas que se realizan al aire libre, en espacios abiertos y bien ventilados, en grupos pequeños, que podría ser el uso de plazas, parques, etcétera, y restringir al máximo las actividades de alto riesgo de contagio, que son aquellas que se realizan en espacios cerrados y mal ventilados, sobre todo, que eso ya lo sabemos, fiestas y reuniones sociales masivas, pero también algunas que no han sido tan enfáticos en restringir, como el comercio, principalmente los centros comerciales, restaurantes que funcionan en espacios cerrados, parques de diversiones y algunas otras situaciones que sabemos que son de mayor riesgo de contagio, aun cuando usemos mascarillas, etcétera.
Entonces, creo que tiene que estar enfocado en eso, en el equilibrio entre la libertad de las personas en actividades de baja exposición y la restricción de actividades de alta exposición. Y por supuesto que esto no es fácil de lograr y que significa juntar muchas voluntades de salud pública, políticas, económicas, pero creo que esa es la línea por la cual han sido exitosos varios otros países. Todo esto pasa mientras en el Congreso se votaba esta decisión de prorrogar el estado de catástrofe, el estado de excepción. Pero hay mucha presión para flexibilizar el toque de queda, que es una medida que, dicen sus detractores, no ha sido cuantificada o bien evaluada científicamente. No se sabe exactamente cuánto sirvió o cuánto ha servido todos estos meses tener toque de queda. ¿Cuál es la visión que usted tiene respecto a esa medida específica? Ninguna medida por sí sola es suficiente. Me parece que el objetivo del toque de queda, que es restringir las actividades sociales nocturnas, ese objetivo tiene una lógica sanitaria. Ahora, para eso tiene que haber fiscalización y también tienen que haber señales consecuentes, porque es difícil que a la ciudadanía le digan, mira, ustedes no pueden hacer actividades, en la noche tienen que quedar encerrados, va a haber toque de queda. Y toda esta serie de restricciones, pero en otros rubros, más bien del índole económica, no hayan tantas restricciones, que hayan permisos de circulación masivo para trabajadores, que funcionen algunas actividades que tal vez no son esenciales. Entonces, si es que el mensaje es uno y se entiende y la ciudadanía lo comprende, probablemente medidas restrictivas como el toque de queda, los cordones sanitarios, etcétera, también los entenderían. Pero a veces la inconsecuencia es la que a la ciudadanía en general le molesta y por lo tanto no entiende la medida. Por sí solo el toque de queda no sirve para nada, tiene que ir acompañado de otras medidas de restricción y sobre todo de fiscalización y educación. Y creo que en eso sí se ha fallado, en la comunicación de riesgo, eso lo hemos conversado varias veces. Claro, pero lo aconsejable en este minuto sería mantener el toque de queda. Sí, yo creo que lo que se debería reevaluar es la indicación global. No es lo mismo la pandemia, y lo hemos visto durante estos años y medio ya, no es lo mismo la pandemia que se vive en la región metropolitana que la que se vive en Magallanes, en Valparaíso, en Arica. Cada región tiene una pandemia, una situación epidemiológica distinta, y creo que todos los indicadores y todas las medidas restrictivas o no deberían aplicarse de manera más regional o circunscrita a una realidad social, de movilidad, económica, de salud, etc. Entonces, claro, por sí, si es que hay que modificar el toque de queda, tendría que ser mantenerlo, pero en distintos horarios o quizás hasta no usarlo en algunas zonas donde haya menor circulación viral. Pero no puede ser una medida nacional para todos igual. Perfecto. Lo último sobre la variante Delta y la vacunación y estas dudas que se abren respecto a la efectividad de las vacunas más masivas en Chile, principalmente Sinovac. ¿Qué pasa en ese caso? ¿Va a haber que mezclarla con otras vacunas? ¿Qué pasa con Pfizer, con CanSino, las otras que han llegado a nuestro país? Hasta ahora hay poca información en relación a la vacuna de Sinovac con la variante Delta. Sí tenemos algunos ejemplos con otras vacunas como la de Pfizer, en la que al recibir las dosis completas, las dos dosis, se mantiene una buena respuesta. Tal vez puede aumentar un poco el riesgo de contagio, pero no aumenta mucho el riesgo de hospitalización o de UCI o de mortalidad. Pero sí nos entrega una gran lección, porque muchos países optaron por vacunar estaban planteándose vacunar con una sola dosis de algunas vacunas o prolongar la segunda dosis durante el tiempo, y esta variante nos enseña que es fundamental vacunar a la mayor cantidad de gente posible con su esquema de vacunación completo. Y el tiempo nos dirá si es que la vacuna de Sinovac en particular se comporta bien contra la variante Delta. Es muy probable que sí, pero con el esquema completo y con la mayor cantidad de personas vacunadas. Quiero agregar ahí que esto del 70-80% de la población objetivo, la dosis, eso yo creo que el mensaje no es correcto hoy día. Tenemos que vacunar a toda la población o a la mayor cantidad posible de personas. No fijarnos metas numéricas, porque eso hace que las personas digan, mira, si ya estamos llegando al 80%, estamos súper bien, ¿para qué me voy a ir a vacunar? No, la inmunidad colectiva, con estas variantes dando vuelta y con la vacuna que utilizamos, es poco probable que la alcancemos con un 70-80%. Así que tenemos que apuntar al 100%. Y esa va a ser la única forma de protegernos de estas variantes. Bien, doctor Ignacio Silva, muchísimas gracias por conversar con nosotros esta noche. Vale, que esté muy bien. Chao.